Ya no tuve dolor, no pude parir. Y me acuerdo, yo me río ahora, me acuerdo que mi mamá, porque no tengo papá, nunca tuve un padre, siempre fue mi mamá. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos agradecidos de Dios y también de tu persona, de acompañarnos en este momento y hacerte parte de esta gran familia. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estamos acompañadas de una gran mujer de Dios que le voy a dar la oportunidad de que se esté presentando y saludando a la audiencia. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos regaló el Señor, amén. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Amén. Yesenia, hoy tenemos un tema interesante. Yo sé que la gente está a la expectativa, está interesada en escuchar lo que Dios va a ministrar a su vida a través de nuestra boca. Y hoy vamos a hablar acerca de ignorar las maquinaciones del enemigo. Yo sé que hay muchas personas que han estado en ciertas trampas, han estado en acechos del enemigo. Sí. Y el enemigo pone como esa venda para que también ellos ignoren. Pero hoy vamos a dar esas estrategias que el Espíritu Santo nos ha permitido adquirir a través de la batalla para desenmascarar las artimañas del enemigo. Así es, así es. Bueno, nosotros vamos a tomar un verso de la Biblia, primero que todo. Sí. Entonces el Señor, que es en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Para que Satanás no tome ventaja sobre alguno de nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Este verso a mí me gusta, porque realmente en lo que estamos viviendo ahora se está ignorando mucho las maquinaciones del enemigo. Y Satanás es un arquitecto. Damos gracias al Señor por la palabra, amén. Satanás es un arquitecto. Satanás te va ¿cómo se, exacto, y como que te va mirando y va calculando y va estudiándote y sabiendo en qué área tú eres débil, en qué área tú puedes caer. Y cuando Satanás agarra y ya conoce tu área débil, ahí el que la agarra, él penetra para hacerte caer. Y hay muchas personas que están ignorando la maquinación del enemigo. Y Satanás es real. La audiencia que nos está viendo, bendito sea el Señor, quiero decirte que Satanás es real. Y él no está jugando a ser Satanás, como muchas veces nosotros jugamos a ser evangélico. En estos tiempos que estamos viviendo, realmente tenemos que estar bien fundados sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Satanás vino a matar, a hurtar, a destruir, a acabar con todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Y él es un envidioso. Y él quisiera obtener todo lo que tiene Dios. Por eso él le dice a Cristo: si en verdad tú eres hijo de Dios, haga que esta piedra se convierta en pan. Pero Cristo le dijo: no solo del pan vivirá el hombre. Bendito sea el Señor. El Señor le aplicó a Deuteronomio capítulo 8, verso 3. No solo del pan vivirá el hombre, porque el enemigo siempre va a querer traer palabras a nuestra mente para que nosotros le fallemos a Dios. Pero nosotros somos hombres y mujeres que sabemos en quién hemos creído y sobre quién está fundado nuestra fe. Amén. Y hay muchas cosas que suceden. El mundo espiritual es real. Yo digo que el mundo espiritual es tan real, que nosotros sabemos y entendemos que lo que hoy estamos viendo y estamos palpando fue hecho de lo que nosotros no hemos visto. Bendito sea Dios. Y ¿qué te digo, Madeline? Yo he tenido muchas veces revelaciones y he visto cosas que yo digo, wow. Mira, déjame contarte, una vez estábamos, mi esposo y yo, estábamos acostados, estábamos durmiendo. Y nos sucedió algo tan terrible, pero mira, fue algo tan profundo que él y yo tuvimos el mismo sueño, la misma revelación. Wow. A la vez. Eso fue algo terrible. Y mi esposo estaba un poquito nuevo todavía en el evangelio. Mi esposo se quedó sorprendido, mi esposo sudó, como decimos nosotros, la gota gorda. Porque hay personas que
que creen que pelear con los demonios, eso es algo así. Oye, es mejor enfrentarte con alguien físico de tú a tú. Porque ya tú conoces con que tú estás peleando, porque alguien te diga a ti, mira, cuídate, que a donde quiera que yo te veo, te voy a dar. Ya tú sabes que tú tienes que prepararte. Bueno, yo tengo que andar con mi cuchillo, tengo que andar con mi machete. Esos son los que no son cristianos. Sí. Tengo que andar con una pistola porque fulano a mí me amenazó. Pero cuando el mundo de la tiniebla amenaza a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, tú no puedes agarrar el machete. Ay, papá. Eso es ayuno, oración, silicio. Oye, eso es rodilleta. Eso no es que así, porque tú estás peleando con algo que muchas veces que tú desconoces, que tú no sabes qué rango tiene. Y hay demonios que tienen alto rango. Y muchas veces, cuando tú eres una mujer que está bien posicionada en el mundo espiritual y tú tienes un rango alto en el mundo espiritual, Satanás no te va a mandar cualquier demonio. No te va a mandar cualquier pichoncito. Te va a mandar un demonio de alto rango. ¿Para qué? Para tumbarte, para desbaratarte, para acabar contigo. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos ignorando eso. Estamos en la iglesia, me voy en gloria, cantamos coro y nos gozamos y que nos danzamos. Pero cuando llega la prueba, llega la dificultad, cuando el enemigo arremete contra nosotros, donde no tenemos herramientas con qué pelear. Así es. Bendito es el Señor. Y yo me acuerdo que hubo una noche que estamos durmiendo, mi esposo y yo. Ya yo no vivo en esa casa. Yo vivo en la Ciénaga todavía, pero en el lugar que yo vivía le decían calle 9. Ahora yo vivo en la calle 5. Y me acuerdo yo que estamos durmiendo, estamos roncando, ¿sabe? Como dice la palabra, en paz me acostaré, así mismo dormiré, confiando en Papá Dios. Pero de repente estoy teniendo una revelación, y la revelación que estoy teniendo en el zinc de la casa, porque la casa no tenía plato, era un zinc, y ese zinc en realidad tenía como una abertura, pero muy, muy pequeñita, un hoyito muy pequeño. Y de repente en la revelación yo estoy viendo que me están tirando como basurita encima. Y de repente me empanto del sueño. En el sueño veo que yo me empanto porque estoy en el mismo sueño. Y cuando yo me empanto y veo algo tan terrible, que era como el pie o la pata de un animal. Y esa pata de ese animal era peludo y era grande. No sé, no te puedo decir qué tipo de animal era, pero era un animal grande. Y cuando yo miré, le digo yo a mi esposo en el sueño, levántate, pero lo veo orando, lo veo de rodillas orando en una silla. Y digo yo, levántate, es que tú no estás viendo lo que está aconteciendo, tú no estás viendo lo que está pasando. Le digo yo en el sueño, le digo, pásame un palo. Pero yo veo que él está muy rendido, orando, como que no me hacía caso. Pero en la revelación yo veo que yo me paro encima de la cama, me tiro para el suelo, agarro un palo y comienzo a darle al zinc. Cuando comienzo a darle al zinc, lo que era, comenzó como a correr encima del zinc. Pero yo me estoy revelando eso, pero él también se está revelando lo mismo. Él está viendo que hay algo por encima del zinc y él me está diciendo, párate. Es que tú no ves que lo que está aconteciendo, pero yo estoy de rodillas orando. Wow. Y mientras estamos peleando en la revelación con aquel demonio que está encima de la casa, de repente oigo ya literalmente que una de las hijas mías gritó. Y cuando ella grita, ¡guay! Cuando ella hace guay, entonces ahí es que yo me empanto del sueño. Y cuando me empanto del sueño, siento que desde mi cabeza hasta mi pie se me engrifa el cuerpo. Y mi esposo también se levanta. Y cuando él me quiere contar el sueño, yo también le quiero contar lo que está pasando. Pero lo que está encima de la casa era una presencia tan demoníaca, tan terrible, que nosotros no podíamos estar de pie, no podíamos estar sentados, no podíamos estar acostados. Pero de repente, wow, shakarabacay, siento que el Espíritu Santo de Dios me toma. Y cuando me toma el Espíritu Santo, que comencé a danzar, y comencé a hablar lengua, mi esposo se quedó estático, parado, como que no podía moverse, no podía hacer nada, simplemente él se quedaba así, decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y cuando yo comencé a pelear con aquella cosa que estaba arriba de la casa, yo le dije, oye, llegaste a la casa equivocada, es que tú no sabes que yo fui comprada a precio de sangre, es que ¿quién eres tú? Y empecé yo a discutir con eso, pero yo sentía que mientras yo peleaba con eso, ella también discutía conmigo, porque yo digo, oye, porque yo sentía, porque unos días antes el Señor
me despertó, mi esposo estaba trabajando en San Juan, y me dijo, Yesenia, son 3 que andan 3. Y yo decía, pero ¿cómo que andan 3? Y oigo la voz que me dice, anda una bruja, anda un zángano y anda un galipote. Y yo dije, Señor, oye, oí la voz de Dios que me decía eso. Y yo dije por dentro de mí, pero Señor, yo pensaba que solamente existían la bruja. Y me dijo, no, son 3 que andan. Y ahí en esa calle 9 donde yo vivía, ahí operaban cosas demoniáticas, ahí operaban cosas terribles. Y yo me acuerdo que mientras yo discutía con eso, y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, eso se estrechaba en el zinc, ¡pau! Y los vecinos alrededor escuchaban mi voz peleando. Yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, pero yo sentía que eso estaba literalmente delante de mí. Pero yo sentía en ese momento que el Señor me había entregado una espada. Y yo le decía, oye, eres una freca. Entonces yo decía que era peleando con la bruja. Yo decía, eres una freca, eres una atrevida. Es que mi casa se respeta. Es que tú no me conoces a mí. Es que tú no sabes que murió por mí. Es que tú no sabes que el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tú no sabes que yo soy hija de Jesucristo. Y empecé yo a discutir y a pelear con eso. Madre, fue algo terrible. Fue un pleito de tú a tú. Y mi esposo sentado en la cama. Y yo miraba a mi esposo y yo sentía que él como que estaba en otro lugar. Pero como que el pleito era conmigo. Era conmigo el pleito y comencé a discutir. Yo sentía que mientras yo le decía, ella también me tiraba su ráfaga. Y ya llegó un momento que eran como las 4 de la mañana, 4 y pico de la mañana. Yo le dije, mira, sea la última vez que tú te poses aquí en mi casa. Porque el día que tú lo haces te voy a llamar por tu nombre. Y déjame decirte que el Dios que yo le sirvo hasta me puede conducir al lugar que tú vives. No lo vuelvas a hacer. Usted es una atrevida, una freca, yo le decía. Y mientras yo peleaba con eso estrellaba. Que todavía, yo estoy segura porque ese zinc no lo han cambiado. El zinc está abollado. Está abollado el zinc. Y cuando eso se tiraba, yo decía que tú te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Es que tú no perteneces a esto aquí. Y empecé a pelear y a discutir con esa cosa. Y como a las 4 y pico de la mañana, sentí cuando eso se apió de la casa y se fue. Y mi esposo me miró y me dijo, realmente, el que no tiene la cobertura de Cristo, esos demonios se los comen vivo. Y yo le dije, ¿te estás dando cuenta? Es el evangelio. Es que de que nosotros venimos a los caminos de Cristo, tenemos un enemigo. Y aún sin venir a los caminos de Cristo, porque hay muchas personas que piensan que porque están usando su brujería, su hechicería, creen que Satanás es amigo de ellos. Satanás no es amigo de nadie. Satanás odia a la humanidad. Porque lo que Dios nos dio a nosotros, a él se le fue quitado. Así es. Entonces, él ha jurado acabar con la semejanza de Cristo. Y a él no le importa de la manera que él lo vaya a hacer. Es que tú tienes que ver que esas personas que se tiran a la calle, los tigres, a los malhechores que andan robando, atracando, matando, ellos se sienten muy seguros. Algunos dicen, no, porque yo tengo un resguardo. Y mientras yo tengo ese resguardo, a mí nada me va a pasar. Déjame decirte que a mí una vez me resguardaron. Cuéntanos de eso, Yesenia. A mí una vez me resguardaron, estaba embarazada. Y mientras estaba yo con ese embarazo, me acuerdo que pasé un momento difícil. Me puse flaquita, me puse irreconocible. Y no podía dormir, no podía comer. Y bueno, mi mamá, que era muy creyente a las cosas del mundo, una vez mi mamá me dice que son las brujas que me estaban chupando, pero de que no era tan solo a la bebé, también a mí. Cosa que muchas veces uno, no conociendo las cosas de Dios, uno ignora las maquinaciones del enemigo. El enemigo muchas veces te trae a su terreno, a tu territorio para engañar. Porque lo único que él sabe hacer es engañar. Y me acuerdo yo que mi mamá me dice, te voy a llevar para el campo. Y cuando me lleva al campo, me lleva donde un famoso brujo, que creo que murió ya. Y aquel hombre hace un trabajo. Y ese trabajo que aquel hombre hace, me pone en un resguardo.
Y ese resguardo, me acuerdo como ahora, yo no soportaba eso, porque sentía que me daba comezón en mi cuerpo. Y había noches que yo sentía que eso caminaba en mi cuerpo. Y ese resguardo tenía 7 nudos. Y tenía con hilo de coser de diferentes colores, hilos rojos, hilo azul, hilo negro. Tenía muchísimo hilo, porque el resguardo es hecho de hilo. Entonces, no sé qué oraciones que le ponen a eso, porque ellos le ponen sus oraciones, le amarran con algunas cosas que gracias a Dios no sé ni me interesa, en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que en una noche yo estaba muy profundamente dormida, y mientras yo dormía, yo sentí que eso comenzó a caminar encima de mí. Y cuando comenzó a caminar, me acuerdo que entre sueños, ¡fua! Hice así como que me despegué ese asunto. Y al otro día cuando me levanté, no me encontré ese resguardo encima. Y cuando comencé a buscarlo en la casa, hasta el sol de hoy, nunca supe para dónde fue que cogió. Porque eso se desapareció. Nunca apareció. Y siempre me quedé con eso en la mente y me preguntaba, Dios mío, pero ¿y a dónde será que cogió eso? Bendito sea el Señor. Y son cosas que nosotros no alcanzamos o no terminamos de entender, que el reino de la tiniebla es real. Y muchas veces hay personas que le entregan a sus hijos a Satanás sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Y hay muchas veces el tigre que anda en la calle dice, no, porque yo estoy resguardado, porque que mi papá o mi mamá o mi abuelo me hizo un resguardo y con eso a mí no me van a matar. Y lamentable del caso, porque toda la cosa tiene su fecha de vencimiento, se caduca. Y el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, muchas veces se cansa. Yo lo digo así. Y llega un momento que Él te quita la sábana y dice, mira, ya yo me harté de esa persona. Y cuando tú vienes a ver, te quitan la vida. Había alguien allá en el barrio donde yo vivía que era muy terrible, era muy temeroso. Hace mucho que a él lo mataron. Y yo me acuerdo que una joven de la iglesia que estaba apartada, el Señor le da una revelación y le dice, vete para donde fulano. Y dile que Satanás lo está buscando para matarlo. Y ella en la revelación, ella veía cómo el enemigo decía, estoy cansado ya de él, lo voy a matar. Y ella tenía miedo de decírselo, pero se armó de valor porque alguien le dijo, vete, díseselo. Tú no sabes si ese es su último día, su último tiempo, y Dios quiere tratar con él, Dios quiere librarlo, vete. Pero le tenía miedo, porque era muy temible el hombre. Y ella un día se encontró con él, y ella se lo dijo. Y en ese momento, él le dijo a la mamá, mamá, yo te estoy diciendo a ti que vaya a desbaratar eso, que yo le voy a servir a Dios, yo no me voy a morir fuera del camino de Dios, le dice a la mamá. Entonces, la joven se dio cuenta que él estaba así porque a él lo habían resguardado. Pero ¿de qué le valió? En un momento, sin esperarlo, un jovencito le quitó la vida. Wow. Entonces, ¿qué le quiero decir a esa audiencia preciosa y hermosa? Que muchas veces nosotros quitamos la confianza, porque ya nosotros somos cristianos, sabemos que nuestra confianza está puesta en Dios y que solamente Dios tiene potestad de hacer las cosas en nuestra vida. Pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos un enemigo que no duerme, tenemos un enemigo que está al acecho, tenemos un enemigo, bendito sea el Señor, que se ha levantado en contra de la humanidad, no tan solo en contra del cristiano, sino en contra de la humanidad, en contra de aquel que Dios dijo, oye, vamos y hagamos a nuestra imagen y semejanza. Él no le gusta la semejanza de Dios, y como Él detesta a Dios, también a ti. Y nosotros tenemos que entender eso. Y tenemos que cada día profundizarnos más en Dios, profundizarnos más en la palabra y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Sí. Amén. Y no tan solo eso. Todavía tengo más experiencia que he vivido. Bendito sea el Señor, que fue una experiencia muy fuerte, Madeline. No era cristiana, era muy jovencita todavía, tenía como 20 o 21 años. Y yo me acuerdo que estuve al punto de perder la vida. Y no tan solo yo estaba embarazada
de mi tercera hija. Y estuvimos al punto, las dos, de perder la vida. Y lo que pasó, yo viviendo en la Ciénaga donde vivo, me acuerdo que después que pasó el ciclón George, y en el ciclón George yo tenía como 5 meses de embarazo. Después que pasa el ciclón George, que ya pasaron los meses, que pasó el ciclón, me fui para el campo, fui a dar a luz allá al campo, gran error que cometí, pero quería estar más cerca de mi mamá, me fui para donde la mamá del que era mi esposo, que lo mataron hace ya unos años. Bueno, ¿qué sucede? Que después que llego allá, porque yo pensé que iba a dar a luz en enero, perdí la fecha, pero vine a dar a luz en febrero. Y cuando me da el dolor de parto, que me llevan a dar a luz, cuando estoy en el hospital, que rompo fuente, pero se me quitó el dolor. Ya no tuve dolor, no pude parir. Y me acuerdo, yo me río ahora, me acuerdo que mi mamá, porque no tengo papá, nunca tuve un padre, siempre fue mi mamá. Mi mamá, que todavía no era cristiana, gracias al eterno Dios, que ella es cristiana ahora, ella se levantó y se fue a hacer una consulta, porque yo estaba muy mal. Y cuando ella va a hacer la consulta, ella me cuenta que cuando prende la vela hace esto, la llama, hace así. Cuando el brujo le preguntaba, dime, ¿ella va a vivir? La llama decía que no, que yo iba a morir. Y me iba a morir con todo y criatura. Wow. Mi mamá se desesperó, mi mamá estaba asustada. Mi mamá le dijo que era que había que hacer. Él hizo un brebaje, un agua, algo que siempre hacen ellos. Bueno, al fin y al cabo llega el momento que me da el dolor, que ya voy a dar a luz. Cuando llego al hospital, ya no tengo dolor, ya partí fuente. Y el doctor me dice, hay un problema, porque ya tú partiste fuente y tú no has podido dar a luz todavía. Y estaba yo muy tranquila, porque imagínate, se fue el dolor, pero un poco nerviosa y asustada, porque ya yo sabía que se me podía pasar la criatura dentro del vientre. Y todas las que llegaban daban a luz, daban a luz, y yo ahí. Ya en un momento dado, sin conocer a Dios, yo dije, Dios mío, ten misericordia. Porque no iba a iglesia, no, pero sí oía que hablaban del Señor y sabía que Dios existía. Gloria a Dios. Llega el momento, Madeline, que entra la enfermera y me dice, la enfermera era cristiana, porque después de ahí nunca supe más de ella. Y me dice ella, tienes que hacer el esfuerzo, tienes que pujar. Y yo le dije, porque no siento dolor, ¿cómo voy a pujar si no siento dolor? Ella me dice, mira, yo estaba en Tamayo. Entonces, allá en Tamayo, los aparatos de hacer cesárea, porque yo mandaba una cesárea, los aparatos de hacer cesárea, como había pasado el ciclón George, y no sé, sin la noticia, porque eso se escuchó, donde se metió el río allá a Tamayo. No obstante, que los muertos que pasó en la Mesopotamia, allá en San Juan, muchísimos de esos muertos llegaron allá a Tamayo, que el agua lo arrastró y todo. Bueno, entonces se dañaron los equipos de cesárea y toda esa cosa. Entonces se me acerca el doctor y me dice, mira, tenemos que mandarte para Barahona, tenemos que mandarte para el pueblo, porque aquí no tenemos las herramientas para hacerte la cesárea. Y ya tú estás para dar a luz, porque ya tú partiste fuente. Si te quedas aquí, mi amor, te mueres tú y se muere tu criatura. Entonces salió el doctor para afuera. Y esta muchacha, usada de Dios, del Espíritu Santo, que en este tiempo que yo lo entiendo ahora, porque ya yo conozco la magnitud del Espíritu Santo, conozco cómo Dios obra, ella me dice, mira, si te mandan para Barahona, aquí ni ambulancia hay que buscar un vehículo para sacarte. Si te mandan para allá y está de madrugada, y si te mandan para allá, te mueres tú y se muere tu criatura. Tú lo que tienes que hacer, cuando el médico está llegando, haz creer que tú tienes pujo y comienza a pujar. Y esta mujer comenzó a orar.
y me puso la mano en la cabeza. Cuando esa mujer empezó a orar, empezó a temblar, empezó a sudar. Y yo sentía la mano de ella como que estaba mojada. Pues yo digo que eso era el aceite del Espíritu Santo. Wow. Y ella me ponía la mano y comenzó a orar. De repente sentí como un cólico que me pasó, lo que no fue un dolor fuerte, fue como un cólico. Cuando me pasó el cólico, yo pujé. Cuando yo pujé, ella dijo, doctor, corre. Y cuando el doctor corrió, dijo, ahí viene, y me ayudó a parir. Y cuando yo terminé de dar a luz, la niña pesaba como 10 libras. Eso era algo así, era una niña criada, pero nació con moretones en el cuerpo y no lloró. Y yo empecé a gritar, pero doctor, ¿qué pasa? Porque ella no llora, ¿por qué? Está muerta, está muerta. Me puse nerviosa. Y él me decía, cálmate, ella no está muerta, ella no está muerta. Y como la agarró así, los piecitos, le hacía así, y le hacía así, comenzaban a darle nargada y a jalarle la flema, Ella hizo un gritico, pero como que estaba lejos. Y me dice, tu niña no está muerta, ella está viva. Pues nada, después me limpiaron, me cosieron, me mandan para la sala de reposo. Todas las mujeres que estaban ahí maravilladas porque la niña parecía una niña de meses, de tan grande que nació, pero estaba la muerte detrás de mí. Y me acuerdo que mientras yo estoy acostada, siento que la sangre me baja. Y mi mamá me dice, pero yo no sé, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo decía, mami, tengo hambre. Sentía como un hoyo dentro de la barriga que no se llenaba. Yo decía, mami, tengo hambre. Y decía, pero tú comiste ahora mismo. Decía, mami, pero siento hambre. Y me daban comida y me compraban jugo. Y yo comía, pero como que no me saciaba. Y yo decía, pero ¿por qué? Porque yo no como tanto, pero no me saciaba. Mami decía que esa niña era muy grande, porque en el pensamiento de nosotros eso era lo que pensábamos. Y decía ella que esa niña nació tan grande que quizás te dejó vacía, porque eso era muchacho que había adentro nada más. Madeline, déjame decirte que la misericordia de Dios es tan grande que muchas veces nosotros no entendemos cuando Dios tiene propósito con alguien, cuando Dios se coge con una persona, cuando Dios dice, tú eres marcada desde el vientre de tu madre. Porque mira, desde el vientre de mi madre, el diablo quería matarme. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y Dios tuvo tanta misericordia de mí que hoy estoy aquí hablando de su grandeza. Y yo me acuerdo que ese día llega el mismo director del hospital. Oye, que no fue cualquiera, fue el director del hospital. Cuando él llega, que él ve a la niña, él dice, wow, pero ¿y cuántos días tienes de dar a luz? ¿Y por qué estás aquí todavía? Y yo le contesto y le digo, no, yo di a luz fue en la madrugada. Me dice, wow, ¿por qué niña? Pero está criada, me dice. Y me dice, ¿y el sangrado? Oye, ¿cómo me pregunta ese médico? ¿Y el sangrado? Y yo le digo, doctor, yo cuando me muevo o de repente exitoso, siento que me sale mucha sangre. Y dice, pero ¿cómo va a ser? Y me dice el médico, y le dice a mi mamá, levántala y quítale lo que ella tiene puesto. Madeline, cuando mi mamá me quitó eso, la sangre goteaba en el suelo. Y yo estaba así pálida. Yo estaba hablando con él, pero yo estaba viendo oscuro. Y él dijo, wow, pero ¿y por qué está esa muchacha así? Y dice, traigan una silla de ruedas, hay que llevarla para la sala de parto. Cuando me llevaban a la sala de parto, el dolor que sentí en ese momento no fue el dolor que sentí cuando estaba dando a luz. Yo sentí que la vida se me estaba yendo. Yo sentí que mi alma se me estaba desprendiendo. Y cuando ese doctor agarraba y me hacía así, y que bajaba, y que esa sangre bajaba, y yo decía, guay, me decía, mija, si te dejo así te cangrena y te muere. Yo sentí que esa sombra negra me cubrió. Y él me decía, oye, que yo tengo que ayudarte, pues si te dejo así te muere. Yo decía, doctor, yo no aguanto. Mi mamá escuchaba mi grito. Mami empezó a llorar. Mi mamá empezó a decir, Dios mío, se va a morir mi hija. Yo decía, yo no aguanto, doctor. Me decía, si te dejo así te muere. Pero en ese instante yo sentí la visitación de la muerte. Yo sentí que esa sombra negra me arropó. Y cuando me arropó esa sombra negra, yo me desmayé. No supe más de mí. Ya cuando yo vine a despertar, yo estaba en la sala de reposo con suero. Y eso era quitándome un suero, poniéndome un suero. Quitándome un suero y a cada rato él venía, ¿cómo está ella? Y yo así, no podía abrir los ojos. Yo sentía que ya yo no estaba en este mundo. Pero la misericordia de Dios llegó a mi vida. Wow.
Bendito sea el Señor. Satanás se quería llevar mi alma. Satanás quería hacer un atentado en ese momento. Pero el ángel de Jehová llegó primero. Porque cuando mi mamá fue donde ese brujo, que esa vela supuestamente le decía Que no iba a saber. no se iba, no iba a estar viva, se iba a morir. Pero Dios dijo, no era el tiempo. Porque muchas veces el enemigo te dice algo, el enemigo planea algo y dice, mira, en tal tiempo fulano se va a morir, por el que te dio la vida, el dador de tu vida dice, es esa y ese me va a servir. Y cuando Dios habla, el diablo se tiene que callar. Así es. Wow, tremendo, Yesenia. Cuánta experiencia contar y ver los propósitos de Dios, aún nosotros estando fuera de sus caminos. Hay gente que dice, no, porque Dios no escucha al inconverso, porque Dios... Santo. Yo creo que Dios, la misericordia de Dios, sin importar de qué denominación tú seas o qué condición tú estés, Sí. si tú clamas a Dios, hay algo que pasa es. cuando el corazón del hombre se humilla, Yesenia. Así es. No importando, porque mira a tu mamá, lo paradójico de esto, ella va a donde un hechicero. Un hechicero. Y más adelante ella está clamando por misericordia a Dios, de que Sí. tenga misericordia de su hija, y tú también comienzas a clamar a Dios. Y la misericordia de Dios, a pesar de que tu mamá había infringido una ley, Así es. en el mundo espiritual la misericordia de Dios interviene porque Dios tenía propósito Tenía contigo. propósito. Tenía propósito con tu criatura. Entonces, en este momento es impresionante. Yo estoy sorprendida con todo lo que ha pasado y yo sé que el poder de Dios no se limita. Así es. De que la misericordia de Dios no se detiene y de que los planes de Dios son más altos que lo que nosotros podemos imaginar. Esto es así. Dios mío. Yesenia, tú sabes que ahora hablando de maquinaciones y que nosotros a veces ignoramos las maquinaciones del Así enemigo, es. en esa parte yo pudiera hablarte también en cuanto a eso, para que tú no hables, amplíes un poco. Ya en el ámbito cuando estamos en una congregación. En una ocasión, te digo de manera ligera, estuve una experiencia con esto. El Señor me mostraba satanistas que rodeaban la iglesia, pero yo transmití este mensaje a la iglesia y ya tú sabes que realmente nadie puso asunto y más adelante lo que el Señor me mostró pasó. Así es. No sé, en esa parte si pudiéramos ampliar un poco para que la gente identifique de que no le estamos dando la autoridad mayor al enemigo. No. Estamos revelando esto para que la gente despierte de que son reales las maquinaciones del enemigo. Claro. Siendo tú cristiano, no, porque tú sabes algo, Yesenia. Esta palabra la siento decir, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no son cristianas, que están sintiendo el toque de Dios y dice, de verdad yo tengo que tener propósito. Sí, Dios tiene que tener propósito. Conmigo. Porque me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Y la misma persona, ellos mismos se predican y dicen, Dios tiene que tener algo grande conmigo. Sí. Yo lo he escuchado. He escuchado gente diciendo, Dios tiene que tener algo grande conmigo. Entonces, yo lo he escuchado también. Entonces, la persona, este es el momento, esta es una palabra para despertar. Tanto cristianos como no cristianos que nos escuchan, tienen que discernir esa parte de que el enemigo está maquinando. Al enemigo no le interesa el dinero, no le interesa la fama, no le interesa nada de eso. Lo que le interesa, ¿tú sabes lo que le interesa? Es darte ese espacio para que tú entiendas de que te van a dar todo lo que tú quieras. Sí es. ¿Para qué? Para que tú quedes mal y al final quedarse con tu alma. Así es. Eso es lo que anda buscando. No anda buscando otra cosa, sino quedarse con esa arma preciosa. Oye, eso es fuerte. Pero déjame decirte que después que yo di a luz, eso no quedó ahí. Ya para terminar esa parte, sí, que me llegó a la mente, fue algo terrible. Nada, después vengo para acá, estoy aquí, estoy en mi casa. Se me enferma mi niña, se me puso mal, pero bien mal. La llevo al Morgan. Oye, ya con un mes de nacida, pesaba 12 libras. Eso era algo terrible. Dios mío. Pesaba 12 libras. La doctora me dijo, hay que poner a esa niña a dieta. Yo, pero ella no come, solamente el seno, porque ella no quería comer, no quería el biberón ni nada. Madre, déjame decirte que fue una persecución tan grande. Como el enemigo vio que no pudo acabar conmigo y acabar con ella mientras yo daba luz. Entonces, cuando ella tenía como 2 o 3 meses ya de nacida, se me enferma la niña. Y cuando yo la llevo al Morgan, que me la internan, y estoy ahí, en un día, ella rebajó. En un día, se puso así flaquita.
Yo decía, ¿pero qué es esto? Es algo sobrenatural. ¿Qué es lo que está pasando? Viene una prima hermana del papá de la niña y me dice, lo que está pasando con esta niña no es natural, que son gente que crean demasiado en la hechicería. Y me dice ella, pero yo, al no tener como ese concepto, al no tener como esa cosa, yo le dije a ella, pero ¿y cómo así? Ella está enferma, está mala. Dice, no, hay que sacarla de ahí. Cuando yo voy y pido la de alta, me dicen, tienes que firmar un papel. Y cualquier cosa que pasa, no somos responsables. Y yo firmé, saqué la niña. Me acuerdo que estaba lloviendo terriblemente. Me buscaron una funda, el papá y la prima. Metimos a la niña en la funda, la arropé y nos fuimos para San Luis, donde una bruja, que por ética no voy a decir el nombre, porque el nombre nunca se me ha olvidado. Dios. Y cuando me llevan a ese lugar con la niña, yo sin saber de nada, porque que yo nunca he ido a eso. Y cuando llegamos, que ella hace la consulta, y ella le dice, hay que poner que sé yo, que cuánto chele en el suelo. Lo pusieron, ella hizo su ceremonia, y yo mirando todo. Ella le dice al papá de la niña, a esa niña te la vendieron. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Una niña pequeña, lo que tiene meses, ¿qué maldad ha hecho esa niña? Se la vendieron en una banda de pistangó. Eso es una cosa eso es algo terrible, es una cosa del mismo infierno, del mismo diablo. O son cosas que trabajan con el mismo Satanás. Wow. Y cuando ella le dice eso, yo lo miro a él sorprendido, digo, ¿y cómo? Y le dice él a ella, le dice ella a él, tienes que buscarme 700 pesos, 700 chelos, centavos, acuérdate bien, y tienes que comprar un chivo negro. Y yo lo miro y digo, ¿y cómo va a ser? Pero nada, estamos escuchando. Y me acuerdo, Madeline, que mientras estamos allá en aquel lugar, en esa consulta, y ella invocando sus demonios y haciendo todas las cosas que ella estaba haciendo, con sus pañuelos amarrados y todo, la niña me convulsiona en aquel lugar. Se me subió una fiebre terrible. Madeline convulsionó la niña, empezó a temblar en mi mano, yo comencé a llorar. Yo dije, se me muere mi hija. Pero de repente yo veo que ella agarra a la niña y sale corriendo. Cuando ella sale corriendo, el papá de la niña sale atrás de ella corriendo y yo salgo detrás de él. Y corre, que corre. Ella salió de calza corriendo y yo salí corriendo. La niña temblando, la niña muriéndose. Pero yo quiero que tú sepas, ¿dónde fue que ella entró con la niña? ¿Dónde? Ella entró en una policlínica con la niña. Ahí la llevó. Y cuando ella llega ahí a aquel lugar, que le preguntan, ¿dónde está la mamá? Y yo entro y empiezo a explicar y agárrame y me chequean la niña, me le ponen un suero, me le ponen esto, aquello, me la meten una cosa ahí. Me dice la doctora que estaba ahí, tu niña tiene neumonía. Tu niña tiene neumonía. Me la indicaron unos cuantos medicamentos, me dieron la receta y esto, me la medicaron. ¿Pero qué tú crees? ¿Tú crees que nos fuimos para la casa? Es que Satanás tiene la mente de la persona cautiva. Todavía viendo eso, nos fuimos para donde ella. Pero no era yo, era el papá. Porque él era desde la persona que él creía en lo que a él le decían. Y su primera hija. Bendito sea el Señor. Y cuando llegamos a otra vez, ella le hace un baño. Y en ese baño ella le echa armoníaco. Dije que eso era para bañar a la niña. Madre, me fui para la casa, todavía con la mente cautiva, viendo lo que pasó. Que la niña se puso mala y tuve que llevarla para un hospital. Yo viendo todo eso, y aún así, y más con la poca edad, porque era muy joven, ¿entiendes? 21, 22 años. No tenía esa mente así para pensar. Todavía llego a la casa. Ella me dice que eso, que le eche un poquito que le echen el agua, que la voy a bañar, que bañara a la niña con esa agua. Y yo llego que hasta beber yo le di esa agua a esa niña. Y no, oye, cuando Dios tiene propósito, ay Dios mío, siento la presencia de Dios. Cuando hay propósito de Dios en la vida del ser humano, es grande. Mi niña está apartada ahora. Estoy orando a Dios. Pero esa muchacha es tan terrible en Dios, que aún las cosas que van a acontecer, Dios se lo muestra.
Y el diablo quería matar ese propósito. Y ella me dice, mami, yo vuelvo al evangelio, porque yo conozco el evangelio. Y yo tengo la fiel esperanza que ella vuelve. Pero eso quería hacer el enemigo. Oye, sacarla de un hospital, llevarla para donde un brujo. Y aún así, Dios hacerme ver que ella se me pone mala y salir corriendo para otro hospital. Y aún así, esa ladrona, pedirnos que le lleve a ella 700 pesos con 700 pesos con 7 centavos. Y que hay que comprarle un chivo y llevárselo. Entonces cuando... ¿Llegaron a comprar no, el chivo? Yo le dije, no, yo no voy a comprar un chivo. Porque después entendí, dije yo, pero si llevo esto, porque uno oye a la persona hablando y uno como que cae en sí, digo yo, cuando viene a ver, yo hubiese llevado ese chivo, quien iba a comerse a mi hija es ella misma. Porque los brujos engañan y ellos mismos hacen su trabajo y hacen traspaso. Y la gente no entiende eso. Hay personas que van donde brujos a llevar enfermos y llevan a ese enfermo y los mismos brujos hacen traspaso con otro brujo y te dicen, no puedo, ya es muy tarde, se va a morir. ¿Pero por qué fue? Porque traspasaron. Y la gente va, lleva a la persona como oveja al matadero, porque no entienden lo del mundo espiritual. Y la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, deben de entender la profundidad del mundo espiritual, deben entender la profundidad del mundo de la tiniebla. Nosotros nos vamos en gloria, pero aún no sabemos con qué gigante estamos peleando. Así es. Y es muy fuerte. Eso es una experiencia que tuve antes de venir. Y hay muchas experiencias más antes de venir a los pies de Cristo. Pero después que vine a los pies de Cristo también tuve muchas experiencias. Wow, tremendo. Eso está terrible, Yesenia. Sí. Como yo hasta me río por la experiencia que tuviste, y así hay muchas personas ignorando. Sí. Ignorando. Podemos decir que hay gente que realmente está en la práctica de la hechicería, ha caído profundo, y los demonios tienen su poder. Sí. Satanás tiene su poder, pero es un poder limitado. Poder limitado. Y hay personas que se están aprovechando de esa apariencia y quieren mostrar apariencia de poder, pero no lo tienen. No lo tienen. Y hay mucha gente que están engañadas, que están envueltas en asuntos de eso mismo, de hechicería y de brujería. Y te estamos diciendo, despierta. Sí. Despierta. ¿Por qué? Porque hay peligro en nosotros ceder, porque entra la legalidad. Ellos no pueden tomar posesión si un padre o la madre no le da entrada absoluta en esa área. Dios mío, ¿cómo fue entonces tu encuentro con el Señor para conocer a Cristo ya en esa parte? Bueno, mi encuentro con el Señor fue, wow. Yo me acuerdo que estaba trabajando en un lugar y de repente me iba a mudar para la casa donde te conté el testimonio que yo vivía, donde tuvimos encuentro con aquella bruja, porque ya yo era cristiana cuando fue eso. Sí. Entonces, yo me iba a mudar y decidí dejar el trabajo, porque estaban pequeños mis hijos, y dije, como yo iba a vivir en una calle, y ellos eran muy inquietos, dije que me iba a mudar. Me iba a mudar y iba a dejar el trabajo. Nada, cuando me voy a vivir para esa casa, llega una amiga mía que también ella estaba apartada de Dios. Me dijo una revelación y me dijo que ella veía que la casa estaba oscura, y que pasaba algo y que yo tenía que venir a los pies de Cristo. Pero yo era una persona que me gustaba andar, me gustaba tomar, me gustaba bailar, me gustaban los canes. Y yo decía que yo no podía ser cristiana, porque en realidad me gustaba mucho estar de can en can, acostarme de madrugada y todas esas cosas. Y me acuerdo que yo dije, bueno, ella fue y me invitó, me dijo, te voy a invitar a un culto que van a hacer en la casa de mi abuelo. El abuelo de ella era satanista, pero después cayó en cama. Él bregaba con hechicería, con brujería y con muchas cosas. Y el Señor la sacó a ella de la romana y la llevó para
para la Ciénega. Ella vivía en la Ciénega, después estaba en la Romana, pues después el Señor la volvió a llevar para allá, para la Ciénega. Pero cuando ella estaba en la Romana estaba apartada. Pero cuando ella vuelve ya estaba reconciliada con Dios. Y el Señor la lleva a ese lugar para ella hacer un trabajo en esa casa, porque era un arma que estaba a punto de perderse. Y ella tuvo que luchar, llevar oraciones, llevar culto a esa casa. Y el Señor libertó a su abuelo. Y la liberación que el Señor hizo con aquel hombre, que según me cuenta ella, que él se volvía cosas malas, se volvía animal y todo eso. Y déjame contarte que yo iba para la casa a visitar, y ella también me visitaba. Llegó un momento que aquel señor fue libertado por el Espíritu Santo y vomitó como 2 cubitos, de esos cubitos pequeños, como uno coge para trapear, de un líquido verde. Después que el Señor limpió a ese hombre y lo preparó, porque él murió. Y me acuerdo que después que pasó eso, se hizo un culto en la casa del abuelo de ella, que falleció después. Ella me invita, y cuando ella me invita, ella me dice, vamos para allá para el culto, y dile a tu hermana que vaya. Y yo estaba en mi casa, estaba haciendo una cena, y sentí una voz que me decía, no vayan. Y la otra voz me decía, sí, vete. Y estaba yo indecisa. Y me dice mi esposo, si vas a ir para allá, para donde tu amiga, vete, para que no salga tarde. Y yo le decía, no sé, quiero ir y no quiero. Y sentía como esa fuerza. Una fuerza que me decía sí, otra me decía no. Pero de repente me decidí, y yo voy. Y mi hermana pasó y nos fuimos, estábamos apartadas las dos. Y nos fuimos para aquel lugar. Y cuando llegamos, que oraron, cantaron himno del himnario. Y nada, cuando hacen el llamado, yo dije, bueno, desde mi casa salí con la mente diciendo, si me hacen el llamado, yo le voy a decir que oren por mí, pero que no estoy todavía preparada. Yo dije así. Padre, déjame decirte que donde yo estaba sentada, cuando el varón que estaba dirigiendo el culto me hace el llamado, yo sentí que se me pararon 2 personajes, uno de este lado y el otro del otro lado. Que yo creo que esos personajes que hasta el sol de hoy andan conmigo, y te voy a contar por qué. Y cuando siento esos 2 personajes que me agarran en los hombros y me paran, y cuando me paré, sentí que ellos me impulsaron, y cuando él me dice que era Cristo, solamente empecé a llorar y abrí mi boca para aceptar al Señor. Y cuando acepté al Señor no caí desmayada, no caí inconsciente, como a veces caen muchas personas, sino yo caí, y mientras yo caí en el suelo, yo sentía que las lágrimas me salían de adentro. Duré una semana en mi casa llorando. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Pero después entendí que era una limpieza que Dios estaba haciendo en mí. ¿Por qué te digo que esos 2 personajes andan conmigo? Cuando estuve en estos días allá en Ecuador, el primer día que prediqué en esa iglesia, que yo prediqué saliendo del aeropuerto directamente a esa iglesia, muerta, cansada. Y cuando yo prediqué en esa iglesia, el Señor hizo cosas muy lindas, se movió tremendo. Pero después me tocó predicar en otro lugar. Y hubo un señor que estuvo, que pertenece a esa congregación donde yo prediqué. Él estuvo en ese culto que yo estaba predicando. Y cuando yo terminé de predicar, él se me acerca y me dice, cuando el primer día que tú predicaste en la iglesia de la pastora Diana Bajaña, yo pude ver algo, tuve una visión donde tú estabas en el altar, vi 2 personajes y eran 2 ángeles. Y había uno a tu derecha y había otro a tu izquierda. Pero cuando yo miré, delante de ti había otro personaje. Y era un personaje grande, que yo no podía ver el rostro. Pero sí le vi la sandalia, y era una sandalia de oro. Y él me decía, wow, siento la presencia. Y él me decía, tú no llegaste sola a Santo Domingo. Tú no llegaste sola. Y cuando él me dice eso, yo dije, wow, Dios mío, gracias. Porque tú viniste conmigo. Porque antes de salir de Santo Domingo dije, si tu presencia no va, déjame aquí.
quiero tu presencia conmigo. Y cuando él me dijo eso, sentí el respaldo de Dios en mi vida. Dije, Señor, gracias. Pero luego me tocó predicar en otro lugar. Y cuando yo llegué, que me postré a orar, cuando me paré, el que estaba dirigiendo me dijo, Castillo, así te dice el Señor, tú no andas sola. Yo estoy contigo. Y a donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Y ahí dije, ciertamente, en este viaje Dios está conmigo. Y esperando que en todos los viajes que Él me permita hacer, que su Santo Espíritu, que su presencia esté conmigo. Wow, tremendo, tremendo. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este tiempo en la presencia del Señor. Yesenia, yo me he gozado. Amén. Escuchando las maravillas que Dios ha hecho, cómo nosotros podemos identificar cuando el enemigo quiere maquinar, quiere detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Y más adelante, luego de estar al borde de la muerte, cómo Dios más adelante toma a esta mujer de Dios y exhibe su gloria en diferentes partes, tanto en esta nación como en otras. Y queremos que usted se haga parte de esta familia también. Estamos ahí en esta plataforma transmitiendo vida, sanidad, liberación y restauración. Así que siga haciéndose parte de esta gran familia. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeleine Ortiz y también Yesenia Castillo. Yo quiero, Yesenia, que tú, antes de nosotros irnos completamente, hagas una oración a favor de esa audiencia. Amén, amén. Sí, voy a hacer una oración, porque realmente se necesita. Voy a orar por ti, voy a orar no solamente por la iglesia, sino también por aquellas personas que todavía no están en el redil. Que entiendan que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no podemos ignorar las maquinaciones. Pueblo de Dios, levántate, ora, ayuna, busca presencia de Dios. Los tiempos están malos y tan peligrosos. Amado Dios, que moras en las alturas, Señor, te pido en esta hora, Dios mío, que tú estés cubriendo tu iglesia, tu pueblo, Espíritu Santo de Dios, y aquellos que no te conocen, Dios mío, trata con ellos en el silencio de la noche, reconociendo que el enemigo ha venido para matar, para acabar y destruir lo que tú has hecho con tanto amor, y que nosotros no podemos de ignorar las maquinaciones, pero entendemos que tenemos un Dios grande, un Dios de poder, un Dios que ha dicho que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que ha dejado su Santo Espíritu para guiarnos. Señor, que tu misericordia esté alcanzando, Padre amado, y que toda maquinación y que todo lo que el diablo ha querido hacer y ha planeado queda, Dios mío, desbaratado, destruido por el poder de tu santa palabra. Cúbrenos, Dios mío, cubre nuestra casa, cubre nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Poderoso, poderoso. Esperamos que tú te hayas identificado con estas palabras. Si has tenido alguna experiencia, puedes escribirlo. Ahí estamos formando un equipo de oración. Si quieres añadirte, escríbelo en los comentarios y estaremos enviándote el link. Te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Dios.